Hola, feliz día. Les doy la bienvenida a la mesa de trabajo Mujeres, Género y Feminismos, un enfoque de los estudios culturales, la cual tiene como finalidad ofrecer una mirada desde la interdisciplinariedad e interculturalidad, tomando en consideración la relación que existe entre las prácticas culturales y el poder, para hacer frente a las desigualdades sociales que se han evidenciado durante la pandemia por COVID-19. Este grupo de trabajo está conformado por compañeras y compañeros aspirantes al doctorado del programa de Ciencias Sociales, Mención a Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, así como también nos acompañará nuestra coordinadora del programa mostrando sus avances de investigación que, al igual que nuestros compañeros y compañeras, son de vital importancia en el contexto actual. Las conferencias de la mesa de trabajo estarán organizadas de la siguiente manera. En un primer momento, la doctora Missy Flores Sequera nos expone su investigación por una cultura paritaria y libre de violencia política contra las mujeres en la Venezuela pospandemia. Luego, nuestra compañera Eudel Seijas expone acerca del cuidado en tiempos de COVID-19 y la triple jornada de las mujeres venezolanas. Nuestra compañera Eileen Bárbara Vicuña comparte con nosotros y nosotras el uso de la telefonía móvil en mujeres y sus limitantes sociales, una mirada en tiempos de aislamiento social. Luego, nuestro compañero Víctor Hermoso comparte su investigación acerca de la sobrevivencia en íconos femeninos, María Curie, Teresa de la Cruz e Isadora Duncan, desde el pensamiento y acción disruptiva. Y por último, María de Jesús Urbina presenta su investigación acerca de la transformación de la práctica científica de la mujer venezolana ante la pandemia por COVID-19. Hola, soy Mitzi Flores. Soy la coordinadora del programa doctoral en Ciencias Sociales, Mención a Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, en Valencia. Estoy encantada de compartir con ustedes en esta cuarta conferencia de la red de centros miembros Claxo Venezuela, un trabajo que tenemos desde hace mucho tiempo y que está relacionado con los problemas de las mujeres. En este caso, compartiré con ustedes el trabajo denominado Por una cultura paritaria y libre de violencia política contra las mujeres en la Venezuela post-pandemia. Este trabajo se inscribe en la mesa de Mujeres, Género y Feminismos y en el eje de un nombre similar. El propósito de esta investigación es favorecer la reflexión sobre la cultura paritaria en los espacios de poder a partir de la interpretación crítica del fenómeno de la violencia política contra las mujeres en nuestro país. Organicé el trabajo en tres partes. Esta primera tiene que ver con las manifestaciones de violencia política contra las mujeres y vamos a dedicarlo a mirar un poco los rasgos de esa violencia política, cómo es la violencia política, cómo se manifiesta. Hay un primer rasgo que nos pareció muy interesante, en que hay abundante literatura, que coincide la literatura coincide en presentarlo como un mecanismo de asignación de jerarquía que está constantemente recordándonos a las mujeres que ese espacio en el que estamos somos intrusas, que el espacio político no es un espacio pensado para nosotras, todo lo contrario, que debemos regresar al lugar original, que sería, por supuesto, el hogar, y dejar eso a quienes deberían ocuparse por naturaleza de los problemas sociales, políticos, económicos, y cómo serían los hombres, ¿no? Es decir, la sola presencia de las mujeres desafía, incomoda a quienes ocupan los espacios de poder. Entonces, este mecanismo funciona para recordarnos constantemente que estamos en el lugar equivocado. Un segundo rasgo de la violencia política es que la violencia siempre genera
dolor, sufrimiento, incomodidad, por supuesto, a quien lo recibe, a quienes son víctimas de ella, pero no solamente a ella. Esa violencia hace que así como una recibe la carga directa de la violencia, todas las demás mujeres también entiendan y escarmienten para que no regresen a ocupar un espacio ajeno, sino que se queden, por supuesto, en su hogar. Un tercer rasgo de la violencia es que siempre nos expone al escarnio, es decir, la forma de violentarnos fundamentalmente es relacionarnos con situaciones incómodas, de hostilidad, insultantes, por supuesto degradantes, que nos hagan retirarnos de ese espacio. Si no lo hacemos, entonces se incrementa la forma de hacer violencia, se incrementa también la variedad, el repertorio, para atender también a generar molestias o procurarle incomodidades, sufrimiento a quienes están en el entorno familiar de las mujeres que aspiran a espacios públicos, que trabajan o que se dedican o que hacen vida pública. Entonces, por supuesto, se ataca a nuestros hijos e hijas, a nuestras parejas, a la familia y desde luego con la única finalidad de lograr que nos retiremos de los espacios que estamos ocupando sin derecho, ¿no? Digamos así. Esta segunda parte tiene que ver con las formas de violencia política y su incorporación a los marcos legales, tanto nacional como internacional. En Venezuela, ya en el 97, con la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política, se tenía previsto que las mujeres tuviésemos al menos un 30% de participación en las listas de postulación a los cuerpos deliberantes. Nos parecía que era un número magro, sin embargo era importante alcanzar esa proporción, pero nos parecía mucho mejor, por supuesto, el 50-50 que aspirábamos a alcanzar con la nueva Constitución y la declaración del artículo 21 de proscripción de discriminación con fundamento en la raza, sexo, credo o condición social. Por esa misma época, la CEDAW favorece la eliminación de la discriminación de la violencia, favorece la eliminación de la discriminación de las mujeres y también apoya la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, que hoy todavía siguen siendo un sueño para muchos de nuestros países. Desafortunadamente, ese mismo año, el año 2000, seguramente recordarán ustedes las megaelecciones. Para esas megaelecciones, el Consejo Nacional Electoral, gracias a una resolución transitoria, suprimió la aplicación del artículo 21 por considerarlo discriminatorio con los hombres, con los varones, que por supuesto tenían muchísimas más candidaturas que las mujeres, y dejó a las mujeres sin la posibilidad de paridad. Para el 2005 y 2008, en las nuevas elecciones, el CNE impuso resoluciones de paridad y alternancia con una importante debilidad, y es que no había sanciones para los partidos políticos que no cumplieran con ella. Así que todo en ese entonces ocurrió como un saludo a la bandera y de allí no pasó. Para el 2009, con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que deroga la del sufragio y participación política, la ministra de Poder Popular para la Mujer de entonces recomendaba que se hicieran ajustes de forma y fondo para poder incluir la paridad de género como obligatoria. Y hubo una campaña importante de vamos por el 50-50, probablemente recordarán. Entonces, la primera discusión se aprobó, sin embargo, ahí se quedó, no pasó, no avanzó. Parece que no hubo suficiente disposición, suficiente apoyo político. Lo cierto fue que una vez más las mujeres nos quedamos esperando una mayor participación, un mayor espacio para postularnos. Eso nos dejó como a Guatemala, como uno de los dos países de nuestra región
que no tienen una legislación que garantice la paridad en los espacios para cargos de elección. Vamos más allá de las fronteras para entender que este fenómeno de la violencia política contra las mujeres es creciente y que además de ser creciente, en la medida que las mujeres aspiran a espacios o lugares más altos dentro de la jerarquía de sus países, pues en esa misma medida la violencia se hace mayor, es decir, hay un escalamiento de la violencia en la medida que las aspiraciones también crecen. Por eso, no es de extrañar que en la legislación regional se incorpore por primera vez en el año 2016 la violencia política contra las mujeres como un delito. Ese delito está referido en el artículo que ustedes seguramente podrán leer y que apunta a limitar o menoscabar el reconocimiento en el goce o ejercicio de nuestros derechos políticos. Si hablamos de nuevo de lo que ocurre en el país, podemos mirar que en un año como este, a pesar de ser un año en el que la pandemia pues, ha tocado tremendamente nuestras vidas, tenemos una situación electoral en puertas, nada más y nada menos que la Asamblea Nacional de nuestro país. Y vamos otra vez a las elecciones sin paridad de género, vamos otra vez a los espacios, un espacio tan importante para la toma de decisiones nacionales, sin que las mujeres puedan tener garantía de paridad. En este sentido, pues creemos que es muy importante que regresemos a la esfera pública el problema de la paridad, el debate de la paridad. El artículo 3 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que es muy importante que no exista discriminación, lo mismo que decíamos antes sobre el artículo 21 de la Constitución. Pero además, en esta ley está recalcado lo que nos parece tremendo argumento para solicitar al Estado que vuelva a pensar las posibilidades de incorporar la violencia política como un delito y que aparezca también dentro de esta ley. Finalmente, vamos a hablar de las desigualdades preexistentes y del horizonte post-pandemia. Decíamos que nuestro país tiene una participación apenas del 22% de los curules en la Asamblea Nacional. Estamos solamente por encima de países como Guatemala, Honduras, Paraguay, y los países que están entre los 10 primeros en la región aparecen Cuba, Bolivia, México, cuya participación de las mujeres está alrededor del 45 al 53%. Eso nos da un poco una idea de por dónde vamos. Este año tampoco ha sido diferente el lugar que ocupamos dentro de los espacios de los partidos políticos. En las juntas directivas aparecemos todavía muy poco. Fíjense que ni siquiera ocupamos el 22%. Hay una marcada exclusión de las mujeres que por supuesto se refleja en la posibilidad de incorporarse a las listas de elección y de ser elegidas. Vamos pensando entonces ya para cerrar que la legislación nacional está muy lejos de considerar los marcos de los acuerdos internacionales en materia de violencia contra las mujeres, violencia política quiero decir. La justicialidad, a pesar de que es muy buena, o muy buenas las leyes en Venezuela para proteger a nosotras las mujeres, no ha sido suficiente para impedir que la brecha de participación política aumente. Como decíamos, creemos que falta todavía voluntad política para decidir favorablemente por una legislación más positiva, más inclusiva. Como decíamos hace un rato, la violencia política tiene un efecto disciplinador que recalca de todas las formas posibles el derecho y la jerarquía de los hombres, la asimetría de poderes en los espacios, por lo que creemos que es importante que sigamos haciendo presión a los gobiernos para que desarrollen medidas afirmativas al respecto.
Creemos que también la sociedad debe condenar suficientemente, mucho más, la violencia política contra las mujeres, y que hay que repensarlo, porque creemos que la violencia contra las mujeres es un importante desafío para superarlo y para fortalecer nuestras democracias y los derechos humanos que tenemos, hombres y mujeres. Agradecida de su atención. Espero que sus preguntas y comentarios sean de interés. Y por lo pronto entonces me despido, atenta a sus interrogantes. Saludos, soy Eudel Seijas Nieves de la Universidad de Carabobo, doctoranda del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo, centro miembro CLAPS. En esta oportunidad traeré mi participación a la mesa sobre el cuidado en tiempos del COVID-19 y la triple jornada de las mujeres venezolanas. A propósito de los estragos que ha causado y los cambios en los modelos cotidianos de la sociedad, nosotros nos hemos procurado establecer unos vínculos que en cuanto al COVID-19 y las condiciones de vida que presentamos en Venezuela y en el mundo ante esta situación de pandemia. Las desigualdades de siempre se han puesto en evidencia ante esta situación del COVID. Las personas de la tercera edad y su vulnerabilidad, las personas pobres, las diferencias económicas y las mujeres por su diferencia, sus desigualdades sociales históricas y que se hace evidente en estos tiempos. En esta disertación tomamos como punto de partida las medidas derivadas a consecuencia del COVID-19, donde se colocó el hogar como el espacio de resguardo por excelencia. El llamado a regresar a los hogares y evitar estar en las calles. Esto ha incrementado la violencia intrafamiliar y un número importante de feminicidios y de violencia sexual que se maneja en los estadísticos de las ONGs, pero no se les da la oficialidad. Por otro lado, la medida de distanciamiento social ha hecho que la población más vulnerable quede abandonada. La tercera edad, muchas personas que les cuesta el acceso a las medicinas y al alimento, quedan a la deriva y quienes asumen su cuidado suelen ser las mujeres líderes de las comunidades y esto les recarga sus ocupaciones. Por otro lado, nos encontramos que las mujeres aparecen en los estadísticos como menos afectadas del virus, pero esto puede tener una doble lectura, como lo es, como consideramos que es las mujeres confinadas que ingresaron al espacio del hogar y no han logrado salir. Entonces, con esa visión de minimizar los riesgos, que dejando el riesgo es en función al cuidado, pues si están cuidando a algún familiar enfermo, corren el riesgo de contagiarse, pero existe otro riesgo que son los riesgos sociales, psicológicos y emocionales, ya que en los espacios conquistados desde el espacio público se van perdiendo y vuelve otra vez la mujer a lo privado, a lo interno de su hogar. Entonces, ¿dónde quedan los acuerdos alcanzados por CEDAW, Belén do Pará y otras convenciones como Beijing, en el cual, las del milenio, el proyecto que se espera para que las mujeres tengan una conquista plena de su autonomía? Por otro lado, vemos que a lo largo de la pandemia, instituciones como la Organización Mundial de la Salud hacen un llamado a que el confinamiento no es lo más indicado, pero tomemos en consideración lo que nos manifiestan. Los confinamientos solo tienen una consecuencia
que uno nunca, nunca debe menospreciar y que hace a los pobres mucho más pobres. Aquí nos podemos dar cuenta que en las declaraciones, esta y muchas declaraciones de la OMS, que la situación de la mujer no entra en discusión ni preocupación dentro de sus políticas ni sus agendas. Entonces eso nos hace pensar que la disociación de la OMS con la realidad de las mujeres es realmente preocupante. Por otro lado, como estamos en Venezuela, allá haré una mención a la participación de la encargada de negocio de la Embajada de Venezuela en Argentina en el conversatorio mundial, virtual, perdón, sobre género y pandemia en Latinoamérica, donde reconoce que la mujer tiene un papel protagónico en las medidas que ha llevado el gobierno venezolano para controlar los estragos de la pandemia. Y dice, el papel protagónico en la organización familiar asumido por la mujer venezolana en el marco de las medidas del control sanitario y protección social implementadas por el gobierno bolivariano. Entonces nos podemos dar cuenta aquí que la mujer sigue siendo una responsable que asume esta responsabilidad, pero es de un índole simbólico. El contexto, la situación venezolana, para comprender mejor a lo que nos referimos en esta participación, es que Venezuela en este momento exige, por las condiciones económicas, una triple jornada de por sí, en la cual hablemos de un trabajo asalariado que no cubre con las expectativas económicas y las necesidades para cubrir la cesta básica, un trabajo extra que necesariamente hay que hacerlo para tener ingresos que colaboren a alcanzar los gastos del hogar y las labores del hogar propias y culturalmente establecidas hacia la mujer en nuestra Venezuela. Por otro lado, nos encontramos otras dificultades, que es la de conseguir servicios básicos, alimentos y medicinas. Recordemos que existen las redes de distribución de alimentos CLAP y en estas la mayoría de la participación recae en las mujeres. Por otro lado, los operativos de gas, que se necesitan pernoctas incluso para combustible. Entonces la mujer está por lo general allí presente, sumando a todo esto que ya venía con su jornada laboral. Y también nos encontramos las jornadas de salud. Creo que no es desconocido para nadie que cuando vamos a los centros asistenciales, por lo general están las mujeres allí en estas jornadas acompañando a los niños, a los adultos mayores, a ellas mismas, a sus esposos. Entonces, eso aumenta los compromisos de la mujer. Por otro lado, este riesgo de la mujer en casa la somete a unas condiciones mucho más difíciles, porque ya conocemos que las labores domésticas recaen en ella, el cuidado familiar también, pero ahora se suman las actividades escolares, porque las actividades escolares son asistidas, ya que desde la virtualidad no muchos cuentan con los recursos ni con la disciplina necesaria para llevar a cabo este tipo de educación, y entonces las mujeres, algunas tienen que abandonar su trabajo, otras tienen que compartir el limitado tiempo que tienen y para asistir a los menores en su formación. Dentro de nuestras consideraciones finales, para recapacitar y reflexionar sobre lo que está pasando en tiempos de COVID-19 en nuestra Venezuela, nosotros consideramos la urgencia del empleo de la interseccionalidad a la hora de evaluar los estragos del COVID-19. Por otro lado, la necesidad de procurar la articulación entre la OMS, los estados, con ONU Mujeres y organizaciones no gubernamentales pro derechos de las mujeres. También es necesario hacer un seguimiento de las acciones de los estados adscritos a CEDAW y Convención de Belén do Pará ante estas situaciones, porque se están vulnerando los derechos humanos de la mujer.
y también que se requiere una revisión profunda de las políticas públicas y sociales en materia de género en la región. Bueno, ya con esto despedimos nuestra participación en la mesa, agradeciendo la oportunidad y esperando que, bueno, que se tomen en consideración esta disertación a la hora de evaluar las condiciones que nos ha presentado el COVID-19 para someter a consideración los cambios que se requieren para llevar una vida justa hacia la mujer y en las condiciones de vida y en la adquisición de su autonomía. Muchas gracias. Un cordial saludo, tengan todos y todas. Con ustedes, Eileen Vicuña. Soy profesora de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Educación y formo parte de la 8ª corte del programa doctoral en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales. Para mí, un gran honor y un placer estar con ustedes el día de hoy en la 4ª conferencia de la Red de Centros Claxon Venezuela, Crisis por y Postpandemia, las transformaciones sociales y sus desigualdades preexistentes. En esta oportunidad, vamos a conversar sobre el uso del teléfono móvil en mujeres y sus limitaciones sociales en tiempos de aislamiento social. Formo parte de la mesa Cuarentena en Pandemia, la vida en una Venezuela de emergencia, en el eje imaginario, subjetividades, la vida cotidiana y transformaciones culturales en tiempos de pandemia. Contextualicemos un poco. La disrupción digital ha traído retos significativos para los medios de comunicación, siendo la telefonía móvil la tecnología con mayor crecimiento y auge en la última década, dada su accesibilidad y funcionabilidad, y es que hasta la fecha, ninguna tecnología había cautivado tanto como el teléfono celular. La hiperconectividad permite la comunicación verbal y escrita y la información en tiempo real. Durante décadas, este aparato que recibe y envía ondas electromagnéticas de radiofrecuencia nos ha permitido estar comunicados. Y es que los celulares colocan en la palma de la mano una cantidad de funciones y aplicaciones a los usuarios que convierte este dispositivo en un objeto atractivo e indispensable para muchos, el cual crea una sensación de bienestar y plenitud que ha sido necesaria en estos días de confinamiento. Y es que en el caso de Venezuela, el 13 de marzo, el Ejecutivo Nacional decretó un estado de alarma y a los días siguientes el confinamiento, es decir, un aislamiento social preventivo para evitar el contagio del llamado COVID-19. Durante estos días, el teléfono celular realmente ha sido el gran aliado en casa. Nos ha permitido no solamente comunicarnos con familiares, sino comunicarnos y seguir trabajando desde casa con el teletrabajo y teleescuela en el caso de los hijos o de las que estudiamos. A fin de conocer cuál ha sido el uso del teléfono móvil en estos momentos de cuarentena, se nos planteamos la siguiente propuesta: analizar el uso de la telefonía móvil en las mujeres y sus limitaciones sociales en tiempo de aislamiento social, en base a la identidad y el espacio de lo privado en la vida cotidiana. Para este estudio, se utilizaron las siguientes técnicas: entrevistas abiertas con llamadas y videollamadas, cuestionarios online y la observación participante en los perfiles y los estados de WhatsApp. Trabajamos con 3 rangos y 3 grupos de distinción generacional. Uno de 20 a 30 años, el segundo de 30 a 45 y el tercero de 45 a 60. Con las siguientes categorías de análisis: identidad, el espacio de lo privado en la vida cotidiana, acceso y uso del teléfono. En nuestra primera categoría, la identidad. La identidad es la concepción que se tiene de sí misma en relación con el resto de las personas. Y es que en definitiva, el yo es el resultado del entrecruzamiento de los procesos que nos vinculan con la sociedad. Estas opiniones generalizadas acerca de los atributos y características nos han definido como seres emocionales, sensibles, dependientes, preocupados por el otro y vulnerables. Y es que los medios digitales nos han permitido construir identidades prefabricadas. Aquí me detengo un momento. Como habíamos hablado anteriormente,
La identidad es la concepción que yo tengo de mí, ¿verdad? Pero que de alguna forma esta ha sido permeada por los estereotipos culturales y sociales que desde muy pequeña nos han como impuesto, ¿no? Y entonces, en definitiva, cuando estamos hablando de la presencialidad, no es solamente lo que yo quiero proyectar, es lo que el otro realmente ve. En el caso de la identidad virtual, existe un fenómeno muy particular, y es que yo decido qué quiero o cómo quiero que me vean. ¿Ok? Dado a que yo puedo construir lo que voy a proyectar. Para este renglón se analizó los estados y los perfiles de los participantes, ¿verdad? Y se les preguntó directamente con qué frecuencia cambiaban el perfil y qué fotos publicaban. En el caso del primer y segundo grupo, sus perfiles están relacionados con una autoimagen, siendo el primer grupo de 20 a 30 años los que con frecuencia lo cambian más, ¿no? Entonces, en el grupo de 20 a 30 y de 30 a 45, cambian con frecuencia su perfil y su foto es una autoimagen, un selfie, ¿no? Cabe destacar que acá, en el grupo 1, ese selfie proyectaba ciertos atributos físicos de la mujer. En cambio, en el rango de 30 a 45 años, que cabe destacar en su mayoría son madres, era un perfil más profesional, ¿ok? Entonces, era importante el contexto, el paisaje, el fondo que rodeaba. En el caso del tercer grupo, las fotos del perfil están relacionadas con las fotos familiares, nietos, hijos. En cuanto a los estados, fue importante observar que en el primer grupo cambian y ven los estados con frecuencia. En el segundo grupo, suben con frecuencia estados. Y en el tercero, pocos suben los estados, pero sí muchos lo visualizaban constantemente, ¿ok? En el caso de qué colocábamos en los estados, en el primer grupo, el autorretrato es lo que sigue prevaleciendo, ¿no? Y es un autorretrato de lo que hago diariamente, de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces estoy haciendo ejercicio en casa, estaba cocinando, estoy leyendo. Es importante una toma total de mi cuerpo, el cómo me veo y cómo he ido evolucionando durante esta cuarentena, ¿no? En el seguimiento que hemos realizado. En el caso del grupo de 30 a 45 años, son fotos familiares. Prevalece lo familiar igualmente en lo cotidiano, ¿no? Y en el grupo de 45 a 60, que también es importante las fotos familiares, sin embargo, la reflexión y los pensamientos también tienen importancia. Una característica puntual acá eran los memes y chistes, eran muy frecuentes en los estados. Poco habían noticias sobre el COVID-19. Cuando se les preguntaba por qué, sencillamente eso causa inquietud y ellos lo que quieren es bienestar, ¿no? Entonces, no los colocaban mucho. En esta categoría, las participantes construyen la identidad que desean proyectar en referencia a los prototipos culturales. Los estereotipos sociales han permeado definitivamente nuestra epidermis con los roles establecidos de madre, esposa, hija, que siempre debemos proyectar el deber ser. Y este deber ser constituye una asignación social. El deber ser para los hombres y el deber ser para las mujeres, estableciendo una dinámica prescriptiva de los estereotipos como elementos impuestos por el entorno social. A las mujeres generalmente nos definen con lo reproductivo. Por ejemplo, somos madres, amas de casa, cocinamos, lavamos, limpiamos, hacemos actividades escolares, atendemos a nuestros padres, familiares y amigos. Mientras que los hombres lo definen por lo productivo. Ellos trabajan. ¿Y es que acaso las mujeres no trabajamos? Esa es la primera de las preguntas, ¿no? Y le preguntamos a nuestras participantes cómo lograron organizarse con el teletrabajo en el hogar. En el caso del primer grupo, siguieron organizándose sin mayor problema, su dinámica fue en la mañana. Pero el renglón de 30, 35, 45 años, la organización estuvo en altas horas de la mañana o en la noche. Era la única hora que se podían conectar con tranquilidad. Eso no quiere decir que durante el día no tengan comunicación con el trabajo, pero realmente el trabajo lo hacemos en esas horas. Y era
porque siempre sale algo que hacer en casa. Siempre hay alguien a quien cuidar, siempre hay una tarea a la cual ayudar, siempre hay un coroto en el cual fregar, siempre había algo, porque pareciera que las actividades domésticas se acrecentaron durante esta época de pandemia. En la segunda categoría, hablamos del espacio de lo privado en la vida cotidiana y ese acceso al uso de la telefonía móvil. Dada la naturaleza de la telefonía móvil, esta crea un espacio contextual y una nueva dimensión temporal, en la cual se hace efectiva la comunicación, y es este espacio-tiempo lo que ha permitido mantener la cercanía durante el periodo de aislamiento social. Para este renglón, trabajamos con encuestas en la plataforma Telegram. Se crea un canal anónimo con un grupo extenso de mujeres y vimos cuáles de ellas nos respondieron. En este caso, se les preguntó cada cuánto tiempo miraban el celular, ¿no? En un 54% de 10 a 15 minutos, que entra en lo relativo como algo normal. O sea, que no hay hasta ahora una adicción a la telefonía móvil en el caso del estudio de las usuarias. También se les preguntó en este tiempo con quién se comunicaron mayormente y en un 71% fue con familiares. También para qué utilizaron mayormente el teléfono y en definitiva con un 30% para ver las redes sociales. En un 11% jugar y ver series. Aquí es importante acotar que algunas plataformas como Netflix tuvieron un auge en estos días de confinamiento. Pero en definitiva, la plataforma de mensajería instantánea que más se utilizó en el caso del estudio fue el WhatsApp. Entre otros hallazgos encontrados, tenemos que se incrementaron los grupos de WhatsApp de familiares y amigos. Nos comentaban que si a nivel de familiar tenían un grupo, ahora tenían grupos familiares con primos muy lejanos que tenían tiempo sin verse, o amigos de la infancia, amigos de la adolescencia. De alguna forma, esta telefonía ha cumplido realmente un rol protagónico que desde su creación en 1876 fue acortar distancias, ¿no? Otra de las preguntas fue cómo se habían utilizado el teléfono para realizar formación académica, y en un 71% sí utilizaron esta plataforma para ello. Y lo realizaron en cursos o talleres que tenían que ver con la profesionalización y con crecimiento personal. Otro de los hallazgos fue el uso de la tecnología. Un factor importante fue en el grupo de 45 años a 60. Manejaban no solamente WhatsApp, sino que llegaron a manejar la plataforma Zoom, manejaban Instagram, Telegram, hacían videollamadas. Hay una abuelita que lee la Biblia por un grupo y tienen toda una charla online con la congregación. O sea que hay el manejo de la tecnología. Por tanto, en Venezuela no existe o no es tan elevada lo que cuando hablamos de la brecha generacional. Esta brecha digital, en nuestro caso, realmente hay que reconocer que el gobierno nacional a través de los infocentros ha permitido de alguna forma que las usuarias podamos tener acceso a los teléfonos, ¿no? Hay que también conversar que en Venezuela vivimos una gran crisis económica, pero pese a eso, seguimos teniendo el uso más elevado de Internet. Cifras como Conatel en el 2019 hablan que tenemos un 65% de penetración. Hay una campaña que se hizo el año pasado de una de las telefonías privadas, donde decía, cuida tus datos móviles, porque se había evidenciado el incremento del uso de los datos móviles en Venezuela, pese a que las tarifas eran elevadas y se modificaban con gran frecuencia. Claro, en el caso de nosotros, el Internet tiene muchas fallas y muchos de nosotros utilizamos los datos móviles del teléfono, los compartimos con la laptop para poder realmente conectarnos y hacer lo que es el teletrabajo y las tareas. Como reflexión final, ¿verdad? Tenemos que hay que tener mucho cuidado con la adicción del teléfono móvil. Debemos hacer un uso correcto de las redes sociales, tratar de evitar y reenviar tantas cadenas y verificar sobre todo la fuente. Debemos considerar que las publicaciones en perfiles y estados son de dominio público, así que debemos cuidar nuestra identidad y la de la familia. No es muy bueno que publiques tu rutina diaria constantemente.
Debemos establecer horarios de trabajo y jornadas escolares que no impliquen el sacrificio de las horas de descanso. Creo que es bueno llegar a acuerdos en casa y vamos a crear horarios que nos permitan tener un equilibrio, porque también debemos descansar. Y respetar sobre todo esos horarios establecidos por los grupos WhatsApp. Realmente muchas ideas todavía que contarles. Espero que les haya gustado mi disertación. Nos vemos en un ratico para que aclaremos si hay algunas dudas o sencillamente para que conversemos sobre el uso del teléfono móvil en cuarentena. Cómo realmente este pequeño dispositivo nos ha permitido estar en contacto con todos, nos ha permitido estar en comunicación directa. Creo que ha sido importante para todos nosotros en estos momentos estar conectados desde la virtualidad y sentirnos que no estamos solos. Un fuerte abrazo desde la distancia. Nos vemos. Chao, chao. Hola, compañeros de viaje. Soy Víctor Manuel Hermoso, tesista del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. El título de esta conferencia es Sobrevivencia extrema en tres íconos femeninos, Marie Curie, Teresa de la Cruz e Isadora Duncan, desde el pensamiento y la acción disruptiva. La historia oficial refiere al hombre como mejor dotado para asumir riesgos, para sobrevivir aún en las condiciones más extremas. Esa misma historia enmascara la presencia de la mujer para asumir riesgos extremos que se asocian a la disrupción. Hombres y mujeres, al dar rienda suelta a la imaginación, al empoderarse de ella, están cultivando el pensamiento disruptivo, que es un escenario para el abordaje del devenir. La imaginación, ahora empoderada, piensa el llegar a ser, discierne sobre posibilidades, asume imaginariamente riesgos y cómo sortearlos. La concreción del pensamiento disruptivo es la acción disruptiva. Es un despliegue emanado del pensamiento disruptivo en el entorno del transgresor. Aquí transgresor implica simplemente que es una acción distinta a la convencional. El concepto clásico de conducta disruptiva, tradicionalmente indeseable, se expande a acciones que pueden ser soluciones a problemas de la sociedad, disrupción tecnológica, que envuelven una revolución en campos del saber y del sentir, que producen resistencias a desigualdades, que impulsan descubrimientos e inventos, que enriquecen explicaciones y comprensiones que pueden trascender y convertirse en íconos de la humanidad. Lo brusco de la acción disruptiva se acompaña de riesgos, a veces extremos. La acción disruptiva es un despliegue de sobrevivencia a menudo extremo. Allá observamos la especie de transgresor, que lo estamos viendo desde un lado evidentemente positivo. Llamo sobrevivencia extrema a la cualidad del ser humano para sortear situaciones donde hay daños físicos, mentales, espirituales que ponen en peligro la vida. El carácter extremo se edifica al intensificarse los riesgos que ocasionan conductas individuales y colectivas para salvarse. El pensamiento y la acción disruptiva, al incentivar el rechazo, son cobijados por la sobrevivencia extrema, al atreverse a pensar y actuar contra las fuerzas conservadoras de la sociedad, enfrentar los convencionalismos, los estereotipos. Al desviarse de la centralidad, se activa el rechazo y sus consecuencias. En una sociedad patriarcal, la mujer tiende a ser víctima de rechazo. Quienes se atreven a la ruptura, a la resistencia, se pueden convertir en íconos femeninos. Denomino íconos femeninos
aquellas mujeres que enfrentaron las convenciones de la sociedad que le tocó vivir y al desplegar sus talentos produjeron cambios importantes en el devenir de la humanidad. Lo icónico se asocia también al reconocimiento, a menudo post-mortem, de los aportes de esas mujeres icónicas. La historia del devenir humano está preñada de esos íconos. Aquí nos centraremos en 3 de ellas: Marie Curie, Teresa de la Cruz e Isadora Duncan. Para encarar la sobrevivencia extrema en clave disruptiva a través de esos 3 íconos femeninos, usamos el análisis del discurso, en esencia los contenidos de 3 películas: Isadora, una película premiada; Madame Curie, Teresa de la Cruz. Los discursos por separados, como se ve allá en la lámina, constituyen el análisis intertextual. Al comparar esos discursos entre sí, obtendremos el análisis intratextual. Finalmente, el discurso contextual se refiere a los discursos teniendo como sustrato la sobrevivencia extrema y la disrupción. Allí se ve primero lo relativo a la cuestión intratextual, que abordaremos a continuación. Luego, cómo, seleccionado un aspecto en particular, vemos cómo se comportan esos 3 íconos. Y posteriormente, cómo ellos tienen en su discurso conjunto, se relaciona con el sustrato de la sobrevivencia y de la disrupción. Mercury destaca por desenvolverse con éxito en un campo reservado para la época a los hombres, la ciencia. Es ella la primera mujer en ser profesora en la Sorbona, Universidad de París, Francia. Su nacionalismo y sus amores vinculados a su entorno del trabajo, es ser la primera mujer ganadora de 2 premios Nobel, el primero en física compartido y luego en solitario en química, por sus descubrimientos del radio y del polonio respectivamente, dan idea de lo notorio, de lo trascendental de este ícono femenino. Allí en la lámina observamos el laboratorio donde trabajaba, uno de los laboratorios donde trabajaba Marie Curie. Nótese lo sencillo de ese laboratorio y que aún llama la atención que allí se hicieran unos descubrimientos tan importantes que prácticamente condujeron no solamente a la primera mitad del siglo XX, sino que inclusive esos descubrimientos todavía son la base para toda una serie de cambios que han habido en todo el siglo XX y que se están realizando durante el siglo XXI. En la parte de al lado aparece ella con su esposo, un físico, ganador con ella también del Premio Nobel de Física, y aparece la hija mayor de ellos, Irene Curie, que también fue una física y que hizo un descubrimiento de la radiactividad artificial. Teresa de la Cruz transita con grandes adversidades sus conversiones religiosas. Nacida de una familia judía, incursiona en el ateísmo para luego dedicar su existencia al catolicismo. Fue beatificada y luego convertida en santa y doctora de la Iglesia Católica. Ella simboliza como víctima la persecución del nazismo hacia los judíos. Ahí en la lámina aparece en el recuadro Edmund Husserl, un científico social trascendente. Ella fue su asistente, ella era filósofa.
Luego aparece en el centro vestida de monja. Y en el lado derecho aparece un escrito que creí conveniente tomar, donde dice Teresa Benedicta de la Cruz, así era su nombre católico. Edith Stein, así era su nombre de cuna. Nació en Alemania, ahora que en ese momento, ahora es Polonia, parte de Polonia, y fue la última de 11 hermanas de una familia judía devota. Ella murió en una cámara de gas en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Isadora Duncan fue una artista en el campo de la danza, a la cual revolucionó. Su espíritu libre le permitió generar transformaciones que constituyen la base para la danza moderna, y al ser rechazada por la sociedad, la enfrentó. Isadora fue precursora del amor libre, del baile sensual y del acompañamiento de joyas musicales no hechas por el baile. Allí, en la lámina, aparece como ella se desenvolvía en su etapa juvenil e infantil frente al mar de California, imitando los movimientos de las olas, los movimientos del mar, y con una túnica que siempre la caracterizó, que le permitió ver el extraordinario y bello cuerpo que tenía, sus movimientos, y que fue la causa de su muerte. Dice allí, vivió siempre al margen de la moral y de las costumbres tradicionales. Marie Curie, Teresa de la Cruz e Isadora Duncan incursionaron el patriarcado de la Europa de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, desplegando un feminismo práctico, basado en resultados. Con una tenacidad interior sentaron las bases para el cambio de esa sociedad patriarcal, núcleo de toda dominación. La sobrevivencia de estas tres mujeres, el riesgo permanente, fraguó en ella un carácter extremo, es decir, de una sobrevivencia extrema, una conducta que salva y una voluntad de vencer los rechazos. La disrupción fue fuente para la generación de descubrimientos e inventos que aceleraron su existencia y cambiaron al mundo. Espero que quienes me oigan experimenten esa sensación de plenitud que se deriva de sentirse acompañados por estas tres cultoras de un feminismo práctico. Muchas gracias. Hola, feliz día, soy María de Jesús Urbina y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la investigación acerca de la transformación de la práctica científica de la mujer venezolana ante la pandemia por COVID-19. La transformación de la práctica científica de la mujer venezolana ante la pandemia por COVID-19 está vinculada a la investigación que estoy llevando a cabo en el doctorado en Ciencias Sociales, Mención Estudios Culturales, acerca de la construcción de la práctica científica de la mujer venezolana, la cual tiene como marco referencial los aportes de la sociología fenomenológica y la gnometodología, donde se plantea que la realidad se construye socialmente y se reconstruye a través de las prácticas sociales, la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico, que exponen que existe una influencia social de la ciencia y a su vez la ciencia tiene efectos sobre la estructura social y es creadora a su vez de cultura. Se toma en consideración la teoría crítica por el hecho de plantear que la ciencia sustenta al mito del progreso de la modernidad y al capitalismo cognitivo como motor de la industrialización. También se toma en consideración los aportes de los estudios coloniales, en donde la ciencia y el discurso científico son herramientas
para la colonización del saber y han permitido el epistemicidio de otras formas de construcción del conocimiento, los estudios culturales de la ciencia, en donde se asume que el discurso científico, más que mostrar los avances y progresos en la ciencia, pues han permitido para persuadir y convencer acerca de una sola perspectiva de conocer, y la teoría feminista de la ciencia, en donde se hizo una crítica del androcentrismo en la misma y la poca visibilización de la mujer en esta área, específicamente en el área tecnocientífica. El objetivo de esta investigación será lograr una explicación comprensiva de la construcción social de las prácticas científicas de la mujer venezolana, tomando en consideración el Centro de Física del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, y tendría como objetivo caracterizar el centro en atención al género, describir las prácticas científicas que se dan en este centro también desde el enfoque de género, e identificar la naturaleza de las investigaciones del discurso científico y conocimientos generados por las mujeres de este centro. Para ahondar un poco en esta temática, la práctica científica se considera o se refiere a las actuaciones concretas de agentes determinados a través de la cual se interioriza mediante la educación formal una serie de normas y valores relacionados a los principios que rigen la sociedad. Sin embargo, es capaz de transformar tradiciones a partir de disidencias con la misma. Esta es una definición de Echeverría de 1995 de la filosofía de la ciencia, pues en donde explica que la práctica científica se aprende desde la educación formal, es decir, se va enseñando desde que la persona comienza su escolaridad hasta la universidad. Sin embargo, no quiere decir que no pueda cambiar o que no pueda transformarse en otras formas de construcción social del conocimiento, a partir de las discrepancias pues que se tengan con las formas actuales en cómo se está haciendo ciencia. Estas prácticas científicas tienen un contexto, es decir, se pueden dar en varios espacios, entre los cuales pues este mismo autor sugiere 4, o por lo menos identifica 4. El contexto de la educación, que se referiría específicamente a los centros formales para dar o enseñar una forma de conocimiento sistematizada y vinculada a la que ya se está planteada en los centros de investigación formal en el país. En este caso en Venezuela, entonces se van ciñendo a las normativas y a las formas en cómo se ha venido dando las clases en las universidades, en los liceos, concatenando los principios que mantienen esta forma de educación a las prácticas que se tienen que llevar a cabo dentro de estos espacios. El contexto de innovación, que se refiere a las creaciones o en este caso a los descubrimientos que se dan a partir de las prácticas científicas, que pueden ser tanto dentro del centro como fuera del centro. Cuando me refiero a fuera del centro, es que la innovación se puede dar en la industria y luego pues se busca la sustentación teórica o la explicación y diseño en los centros de investigación, o se puede dar dentro de los centros de investigación y luego pues se lleva a la industria o al ámbito de la aplicación. Luego explica que existe otro contexto en donde estas prácticas científicas pues se encargan más de, o se hace un énfasis en la valoración y justificación.
En este caso, cuando se habla de justificación, se habla de validar la aplicabilidad de su competitividad frente a las propuestas alternativas, de la utilidad, en este caso, de la innovación. Y por último, un contexto de aplicación, es decir, donde ya esta innovación ha sido, o este descubrimiento ha sido valorado, ha sido justificado y pues ya se lleva a la industria, o en este caso, pues si es el caso de una vacuna o de un medicamento, pues llega el momento de su aplicación para la erradicación, en este caso, ejemplo, a la pandemia por COVID-19. La práctica científica no es neutral, es decir, cuando hablamos de la neutralidad, no nos referimos específicamente a la vinculación de la investigadora o el investigador con su objeto de estudio. Nos estamos refiriendo a que la práctica científica tiene un contexto histórico, político, social y económico en la cual ésta se origina. Fijámonos acá que se plantea pues, la práctica científica que está vinculada a la ciencia occidental y surge junto al capitalismo. Y por el hecho de surgir junto al capitalismo, tiene una forma propia y concreta de relacionarse con el conocimiento, debido que este es expropiado de los trabajadores que desarrollan y organizan el proceso de trabajo y ponen en acción los medios de producción. Esta es una definición de un investigador venezolano de la Cruz, ya de 1987, donde pues se asume que esta práctica científica sí está anclada en un contexto sociopolítico y que responde a unos intereses en particular. Ya aclarado el término, ya aclarada la definición de práctica científica, su contexto, su origen, pues ahora nos vamos a centrar en el escenario internacional en la actualidad, en el cual se presentan o se diferencian dos prácticas científicas, las cuales están dirigidas, uno, a mejorar el rendimiento humano con fines de lucro y la otra hacia investigaciones de acceso público. La primera, estamos hablando con una práctica científica con principios capitalistas, hegemónicos y patriarcales que mantienen y sustentan la destrucción ambiental, las desigualdades sociales, las desigualdades de género, las desigualdades raciales, así como en estos momentos la sanitaria. Y la segunda, vinculada a una praxis solidaria, liberadora, interdisciplinaria e intercultural. Solidaria por tomar en consideración las necesidades, en este caso, de quienes no puedan costear un medicamento, de quienes no puedan costear una vacuna. Liberadora por el hecho de que el conocimiento sea compartido y sea compartido también con otras áreas del saber que puedan desde sus perspectivas aportar pues en esta crisis sanitaria e intercultural, tomando en consideración los distintos contextos socioculturales que por ejemplo en Venezuela son bien diferenciados. ¿Para qué? Para permitir el cuestionamiento de la relación de la práctica científica con el inminente poder sobre la vida como la conocemos y permitir la erradicación de las desigualdades sociales. Y en este caso, la mujer científica venezolana tiene un papel fundamental por el hecho de comenzar a cuestionar estas prácticas científicas tradicionales y que se han mantenido en el ideal de todo investigador o toda investigadora por el hecho de parecer neutral. Es decir, es necesario la toma de conciencia, pues que la práctica científica también implica un compromiso con la transformación social, y en este caso, ante la pandemia por COVID-19. Antes de finalizar,
quisiera hacer un llamado a la reflexión a las investigadoras e investigadores acerca de nuestras propias prácticas científicas y a ser más sensibles ante las necesidades sociales que se lograron evidenciar ante la pandemia por COVID-19. No estamos dejando a un lado nuestra forma de hacer investigación, sino más bien estamos redescubriendo otras formas de construir el conocimiento de manera colaborativa, interdisciplinaria y realmente tomando en cuenta las necesidades humanas y no las necesidades foráneas y las necesidades de las corporaciones. Ahora es por COVID-19, pero mañana lo importante sería erradicar las desigualdades sociales en el área de la salud, de la educación, de la industria. Lo importante es trabajar en pro de la vida, de la humanidad. Gracias, que tengan feliz día. Antes de finalizar, quisiera agradecerle al Doctorado en Ciencias Sociales, Mención a Estudios Culturales y a CLACSO por brindarnos esta oportunidad para socializar con ustedes nuestras investigaciones y también ofrecerle a todas y todos ustedes la información de cada uno de los investigadores e investigadoras de este equipo de trabajo para contactarnos y seguir trabajando en pro de la erradicación de estas desigualdades sociales que se han evidenciado durante la pandemia por COVID-19. Hasta luego, que tengan feliz día.